ejemplo, en la fecha de la convergencia, ¿no es cierto? Hay bienes que son, en el capítulo 1, ajustes por primera adopción. Y después tenemos en el capítulo 2, convergencia del plan de cuenta. Entonces, este instructivo es muy necesario que tenerlo y revisarlo, dado que aquí se explica mucho sobre algunas partidas, cuentas que se eliminan y reclasificación, cuentas que al 31 de diciembre del 2020 su saldo deberá ser cero, y así. Cuentas que al 1 de enero del 2021 deben desagregarse, acuérdense de los vehículos. Cuentas que al 1 de enero de 2021 deberá reclasificar en relación al plazo de vigencia. Entonces es importante analizar eso con tiempo. Bueno, entonces las herramientas para la implementación de la NIGSP en municipalidades. Resultado, veamos. El oficio 36796 de 16 de septiembre del año 20 imparte instrucciones al sector municipal sobre saldos iniciales y ajustes de primera adopción para el año 21. El oficio 64327 al 30 de diciembre del año 20 imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 21. Y el oficio 101-130 de abril del 2021. Entonces, estos oficios le permiten a usted hacer una convergencia amigable. En el oficio 36796 de septiembre del año 20, la presente instrucción tiene por objetivo dar directrices previas al inicio del ejercicio contable presupuestario año 2021 para que las municipalidades del país puedan adaptar sus sistemas contables a los nuevos requerimientos normativos, en especial a lo que se refiere al traspaso de saldo y los ajustes a la apertura establecida en la nueva normativa para la primera adopción y ajuste de errores. La homologación de las cuentas. Eso está en el oficio 12-203. Los saldos iniciales, las herramientas para la implementación de las NIGSP en municipales. ¿Verdad? Todo esto está aquí en el instructivo. En cuanto a la convergencia del plan de cuenta, ahí tenemos, ¿no es cierto?, cuentas eliminadas y reclasificadas en otras cuentas en la apertura del año 21. Cuentas que el 31 de diciembre del año 20 su saldo deberá ser cero. Cuentas que al 1 de enero del año 21 deben desagregarse. Cuentas que al 1 de enero del año 21 se deberá reclasificar en relación al plazo de vigencia. Cuentas que al 1 de enero del año 21 se reclasifican en relación a su destino o su uso. Se reclasifican, por ejemplo, en relación a su destino o uso, por ejemplo, propiedades de inversión y propiedades de bienes de uso. En el punto 6 habla de cambios del catálogo de las cuentas, creación de nuevos conceptos, código de subgrupos que se modifica su denominación, cuentas que modifican su denominación, creación de cuentas, y así. Bueno, instructivo 64327 se habla sobre instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 21. En este instructivo es donde se habla, ¿no es cierto?, de la apertura de las cuentas deudores y acreedores presupuestarios. Y entonces me va dando, el mismo oficio me va dando instrucciones. Como se aprecia, la regla de integración contable presupuestaria con el principio de imputación presupuestario es prioritario en las instrucciones.
Y aquí, ¿no es cierto?, nuevamente habla, si usted ve aquí, aquí al final del oficio 59.549 del año 20, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal. Y ese manual, ¿no es cierto?, de procedimiento es este que tenemos aquí. Y que ustedes también lo deben tener, ¿no es cierto?, a disposición en su biblioteca. Y si no lo tienen, lo buscan arriba en la plataforma del instituto, y si no está ahí, ustedes lo buscan en Google, en la página de la Contraloría General de la República. Y entonces empiezan a armar su biblioteca. Y bueno, en este instructivo se hacen los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que ahí se indica. También en el instructivo 101-166 del año 21, complementa instrucciones a las municipalidades para el ejercicio contable del año 21. Esto tiene fecha 30 de abril del año 21, o sea, es de este año. Entonces, no es un tema menor. Este es un gran proceso de cambio en que requiere que ustedes estudien y reconozcan, ¿no es cierto?, que están frente a un gran cambio que requiere su tiempo, que hay que estudiarlo, que hay que capacitarse, que hay que concentrarse en lo que realmente se necesita. Por ejemplo, el tema complicado está en los bienes de uso. El tema está en que, por ejemplo, en la separación por componente, en la depreciación, y está en estos bienes de uso que ustedes, por razones que la normativa, ¿no es cierto?, no permitía reconocerlos como tal. Sin embargo, ustedes hoy pueden reconocerlo. Entonces, si ustedes tienen activo, como hay una pregunta por ahí, ¿no es cierto?, de un participante, hay una pregunta que dice, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con estos activos que lo están siendo utilizados? Sin embargo, no están en la contabilidad de la no están contabilizados, ¿no es cierto? Bueno, lo tiene que reconocer a valor tasado, ¿cierto? Sí, al valor que usted, si no está valorizado, lo tasa y lo considera como un activo, bienes de uso, y lo reconoce en la cuenta adopción por primera vez. Ya. Y si tiene activos que están totalmente depreciados y lo está usando y le queda vida útil, entonces lo tasa y lo reconoce en el balance. Lo mismo pasa con pasivos, que probablemente hay pasivos que no están en la contabilidad de la municipalidad. Sin embargo, todos saben que hay una obligación contractual con un tercero. Entonces se hace el reconocimiento de pasivos y se carga entonces en esta cuenta de adopción por primera vez. Entonces, no hay que hacerse problema. Por eso que más que conversar, discutir el tema, lo que hay que hacer es aprender de la resolución y asumir, ¿no es cierto?, la orden y aplicarla en la contabilidad. Entonces, estos son documentos recientes que lo que hacen es, ¿no es cierto?, recordar. Recuerde que, ¿no es cierto?, por ejemplo, en esta va a hablar de los errores, pero ya habíamos hablado de los errores y habíamos dicho, de acuerdo a la resolución 3, que en la resolución 3 habíamos hablado de que los errores, ¿no es cierto?, que obedecen a periodos anteriores se reconocen en la cuenta resultado acumulado a los saldos iniciales en el periodo de que se encuentra el error. Pero aquí estamos en la fecha de la convergencia, y si tengo errores, ¿no es cierto?, va a ir a la cuenta, en vez de ir a la cuenta, ¿no es cierto?, los errores, se va a ir a la cuenta, ¿no es cierto?, resultado acumulado. Veamos. Entonces, lo dice aquí, norma de errores. Los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que
estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar los estados financieros como consecuencia de errores aritméticos, de aplicación de políticas contables inadvertidas o mala interpretación de hechos, etc. Estos pueden identificarse en el mismo periodo contable en que se cometió el error, o en periodo siguiente. En el primer caso se corrige en el mismo periodo, y en el segundo se deben modificar los saldos iniciales del periodo vigente según el procedimiento siguiente. Entonces, si estamos hoy día en el 2021, mañana en el 2025, y encuentro que hay un error en el año 25, pero que ocurre en el año 2021, ingreso ese año, en el 2025, ingreso los saldos iniciales en la cuenta de resultados acumulados, ¿no es cierto? Y hago el ajuste. Y estamos, ¿verdad? Eso después se explica en nota, esa variación, porque ¿qué fue lo que cambió? Cambió el resultado acumulado. Sí, pero cambió el resultado acumulado del año 2025 por efecto de un reconocimiento, ¿no es cierto?, de un año anterior, 2021. Entonces, eso lo explico. ¿Dónde lo voy a explicar? En las notas. Entonces, contabilización errónea efectuada durante el año 21. Veamos, ¿qué pasa? Recuerden, la norma habla de reconocer los errores en la cuenta de resultado acumulado. ¿Vale? Resultado acumulado en la cuenta patrimonial. Pero si yo estoy en el año 21, ¿no es cierto? Estoy en el proceso de convergencia, ¿dónde voy a reconocer el error? Lo voy a reconocer. La pregunta es, ¿lo voy a reconocer en resultado acumulado, los saldos iniciales, o lo voy a reconocer en la adopción por primera vez? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Veamos la respuesta. La norma de errores de la resolución 3 del año 20 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es, durante el año 21, se corregirán antes del cierre del ejercicio. Ahí no hay problema. Dentro del mismo periodo el error se corrige contra la misma partida. Conforme a lo anterior, los ajustes que impliquen corrección se deben efectuar e informar como variaciones del mes en que se verifiquen dichas situaciones y se cuente con los antecedentes para determinar, ¿no es cierto?, para su determinación, no requiriendo autorización previa o posterior de esta Contraloría. Claro, porque es de un periodo. Pero si es de periodos anteriores, ¿no es cierto? Si es de periodos anteriores, entonces, con cuentas, ¿no es cierto?, y del ejercicio actual relacionado con cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios. Las correcciones de errores de cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios pueden o no tener efectos presupuestarios. Si la regularización requiere reconocimiento en el presupuesto, se debe entonces registrar contablemente como variaciones del mes. Para aquellas correcciones que no tengan presupuesto, se deberá corregir mediante ajuste a la apertura. En ambos casos, el requisito contar previamente con los antecedentes que respalde el ajuste, obvio, los documentos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, la contabilización de los errores en años anteriores, pero al 21. En este caso, la norma de errores de la resolución 3 del año 20 establece que los efectos de la corrección de un error de periodo anterior se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, corrigiéndose los saldos iniciales de activo, pasivo y resultado acumulado, según corresponda del periodo contable. Al respecto, entonces, se puede distinguir. Bueno, entonces, ¿dónde se va a ajustar? A la cuenta de resultado acumulado. ¿Ya? Entonces, si usted estamos en el 2021 y encuentra un error de periodos anteriores, ¿dónde lo va a ajustar? En la cuenta de resultados acumulados, ¿no es cierto?, del año 21. En el año 21 usted va a ajustar en esa cuenta. ¿Ya? Ajuste relacionado con deuda flotante e ingresos por percibir. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, es otra situación. Estamos hablando de los errores.
Ajuste de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. Entonces, en este caso, lo que corresponde efectuar es un ajuste a la apertura del presente ejercicio con, ¿no es cierto?, con el propósito de que los activos pasivos y resultados acumulados muestren la situación financiera y patrimonial al inicio del periodo corrigiendo el error. Entonces, ¿cuál es la cuenta de resultado acumulado? 311.02. Y la cuenta adopción por primera vez es una cuenta 311.05. Ya, entonces hay que tener cuidado con eso. Ajuste de primera adopción de la norma contable. Y aquí, ¿no es cierto?, de acuerdo a este manual de procedimientos, que es muy importante, muy interesante su contenido, yo felicito a la Contraloría el crear estos documentos, porque no son fáciles. De hecho, yo le diría que en el mundo privado no existen. No hay, nosotros no tenemos un ente privado que entregue, por ejemplo, un plan de cuentas para todo la mediana y pequeña empresa. La pequeña y mediana empresa elabora su propio plan de cuentas. Eso no ocurre, por ejemplo, en Perú. En Perú el colegio de contadores instruye, ¿no es cierto? Y hace un texto como el de ustedes, donde nosotros usamos, debiéramos usar ese plan de cuentas. Sin embargo, no hay. Ya. Las grandes empresas, las que transan en bolsa, crean su propio plan de cuentas. Por supuesto, respetando la estructura, ¿no es cierto?, de acuerdo a la NIF. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, de mayor liquidez a menor liquidez, exigibilidad a menor exigibilidad. El estado de resultados nos muestra, hay dos métodos, por naturaleza o por función, uno elige cualquiera de los dos. El activo, el flujo efectivo, tenemos dos métodos, directo e indirecto, uno elige el modelo y se presenta por el método, por la actividad de operación, de inversión y de financiación, el estado de cambio en el patrimonio neto y la nota explicativa. Entonces, esos son los 5 estados financieros para el sector privado. Y a eso le agregamos en el mundo público, ¿no es cierto?, el estado de situación presupuestaria. Y estamos. Entonces, hay que usar estos documentos porque permiten, ¿no es cierto?, insisto, permiten un mejoramiento en el uso de las imputaciones, de las transacciones económicas que ocurren periodo a periodo. Recuerde, si usted no ingresa bien la información, después hay que ajustarla. Y ese ajuste ya es una merma, es poca o baja productividad. Entonces eso se traduce en una ineficiencia. Significa no fiel, no representativa, y entonces no sirve para la toma de decisiones. Acá, ¿no es cierto?, en este instructivo, en el anexo 2, nuevamente nos encontramos con ajuste a la apertura. Entonces, en ese instructivo, el 101, 166 del año 21, ¿no es cierto?, que también es un texto que hay que tener a disposición. ¿Ustedes les sirve para contestar estas preguntas del 1 al 5?
Entonces tenemos que trabajar con este oficio 101-166 del 2021. Herramienta para la implementación. El plan de cuenta. En relación al plan de cuenta, hemos navegado, ¿no es cierto?, por este nuevo plan de cuenta para el sector municipal, donde el oficio 11061 del año 20 nos explica, ¿no es cierto?, su grupo, subgrupo, y luego tenemos, ¿no es cierto?, categoría y niveles. Y ahí entonces tenemos las cuentas. Y recuerden, ¿no es cierto?, que esta cosa comienza, ¿no es cierto?, con el tema de los activos y pasivos, o recursos y obligaciones. Entonces, la estructura funcional del sistema de contabilidad general de la nación se basa en la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipalidad y las fuentes que los proveen. Obligatoriedad del plan de cuenta. Bueno, ya sabemos que la Contraloría es la que, ¿no es cierto?, diseña el plan de cuenta y lo que hace es extenderlo e invitar a la municipalidad a hacer uso de este plan de cuenta. Lo mismo pasa con la resolución 3. Entonces son documentos que va emitiendo la Contraloría y que entonces lo coloca a disposición de las municipalidades para poder trabajar. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay nuevos instructivos, ¿no es cierto? Hay uno nuevo que luego o en la próxima clase lo vamos a ver, que es para el cierre del año 2021, un instructivo de cierre para el periodo 2021. Ese documento se emite hace poquito y mientras estábamos dictando las clases, entonces nos enteramos de este nuevo documento de cierre para el periodo 2021. Entonces también es importante considerar ese documento y ustedes lo tienen que disponer. Entonces aquí la estructura del plan de cuenta ya lo habíamos visto.
se subdivide en título, grupo, subgrupo y pues niveles, cuenta de nivel del 1 al 5. Y por supuesto que, ¿no es cierto?, tenemos cuentas de activo y cuentas de pasivo con estas características que están, ¿no es cierto?, presentadas en esta PowerPoint, que es un poco lo que vimos en clases anteriores. Entonces, este instructivo, ¿no es cierto?, plan de cuenta, nos ayuda muchísimo para nuestra actividad. Aquí no tengo cómo equivocarme. Lo importante aquí, por ejemplo, aquí en la 311.05, que es la cuenta ajuste de primera adopción que estábamos viendo, y también está en la cuenta resultado acumulado, que es la que nosotros utilizamos para corregir errores de periodos anteriores o cambio de políticas contables, ¿no es cierto?, que la entidad sufre. Entonces, ahí tenemos las cuentas y, bueno, el patrimonio institucional es el capital, ¿no es cierto?, cuando se constituye la municipalidad. El resultado acumulado es lo que representa a la fecha, ¿no es cierto? Si es acreedor, entonces representa utilidad acumulada a la fecha, y si es saldo deudor, representa la pérdida acumulada a la fecha. Y bueno, el resultado del ejercicio es el resultado del ejercicio. Y ajuste de primera adopción es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, estudiando. Y otros efectos patrimoniales. Entonces, en esta cuenta, ¿no es cierto?, la 311.05, adopción por primera vez. Bueno, ahí tenemos las cuentas de gastos patrimoniales y de ingresos patrimoniales, ¿verdad? La 43 y la 51. Y acá, ¿no es cierto?, vemos cómo, si ustedes quieren aquí, ¿no es cierto?, esta 56, la habíamos visto igual en el plan, en el plan de cuenta, ¿no es cierto? Y aquí hay esta cuenta, la 563.50, disminución en valor de existencia. ¿Se fija? Ahí el Contralor no usó la cuenta de deterioro, sino que habla de una disminución de valor de la existencia. Ojo con eso. Si usted va a la resolución 3, ¿no es cierto?, si usted va a la resolución 3 en relación al deterioro, ¿no es cierto?, en relación al deterioro, en la página 126, párrafo 2, dice claramente: la presente norma no es aplicable a la existencia. Esa es la letra A. La presente norma no es aplicable. ¿Cuál? La del deterioro. Por eso que aquí usa la palabra disminución de valor de la existencia en resultado. Pero si usted lee arriba, de la existencia, que está en la página, existencia, instrumento financiero, ahí, en la página 45, ¿no es cierto? Entonces la valoración posterior. La valoración posterior dice que habla, la valoración posterior es al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Y entonces se reconoce una disminución, tal como está ahí, en el valor de la existencia contra las existencias. ¿Ya? Entonces,
estamos. Entonces, ojo con eso, disminución del valor de la existencia. Y después, ¿no es cierto? Ahí tenemos las cuentas de responsabilidad, que había una pregunta ahí, ¿no es cierto? Cuentas de responsabilidad y las registramos en el título 9, ¿no es cierto? Y sabemos que son cuentas de responsabilidad, se reconoce con saldo deudor y saldo acreedor, un derecho y una obligación. Entonces, aquí comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas que no afectan la estructura patrimonial. ¿Se fijan? No afecta la estructura patrimonial. Esa es la pregunta que está en el verdadero o falso. Funcionalidad, entonces, del plan de cuenta. El último esfuerzo se le pide a los participantes a responder estas 5 preguntas. Bueno, ¿esto cómo se contesta? Se contesta con el plan de cuenta. Entonces hay que ir a los contenidos, a la denominación, a los contenidos del usar entonces el plan de cuenta. El texto. A ver si tenemos un valiente ya. Ya, pero póngale ahí plan de cuenta, página 1 o 2, o póngale el código si usted quiere. Pero verdadero o falso no me ayuda mucho. Digo yo. Bueno, en relación a las nuevas cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos patrimoniales, deterioro acumulado de bienes financieros, existencia en tránsito, productos en proceso, bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y cultural, deterioro acumulado de bienes de uso, propiedades de inversión, activos biológicos, depreciación acumulada de activos biológicos, deterioro acumulado de activos biológicos, deterioro acumulado de activos acumulados, de costos acumulados de proyectos. Ahí tienen
los costos acumulados de proyectos también son medidos posteriormente, buscan deterioro. Eso no lo hemos hablado porque son temas que por añadidura, en donde yo les he estado explicando, tienen que entonces empezar a buscar las otras partidas que forman parte del activo y ver por dónde transita el deterioro de valor. Esa es la pregunta que ustedes deben saber responder a viva voz, ¿no es cierto? En la próxima clase yo les voy a preguntar por dónde transita el deterioro de valor, por dónde transita el valor razonable. Y ustedes me tienen que contestar. Es una tarea entretenida. Otros activos, provisiones de los beneficios de los empleados, otras transferencias, venta de propiedades de inversión, venta de activos. Yo me acuerdo cuando la Municipalidad de Santiago vendió los derechos de agua. No sé si ustedes se acuerdan, en ese tiempo el alcalde era Lavín. Y generó todo una discusión ideológica, ¿no es cierto? ¿Cómo a la municipalidad vender los derechos de agua? Bueno, eso lo hace un economista, y bueno, y entonces cierro la municipalidad porque lo único que tengo es por vender. Y eso significa que ni siquiera el Estado en ese minuto le pudo ayudar con el déficit que tenía esa municipalidad. Y al final se vendieron los derechos y se pagaron las deudas. Es súper es interesante la discusión técnica, la conversación técnica sobre, póngase usted en el caso, usted es el alcalde, ¿qué haría usted si no tiene otra opción? Si lo hace, los alcaldes no se mandan solos, tienen asesores y todo apunta a enajenar un activo, con el dolor del alma, pero todo eso sucede por periodos anteriores. La suma de administraciones anteriores lleva a que una municipalidad no tenga otra opción. ¿Qué pasa con las cotizaciones, con los sueldos, con los contratos? Hay que cumplir con eso. Entonces todo eso viene a la mesa y uno tiene que analizar. Si no pago esto, me viene tal demanda. Si no pago esto otro, no me viene tal demanda. Si no pago esto, me cortan el servicio. Si no pago esto otro, por ejemplo, la SEO, si usted no paga la SEO, ese servicio externalizado es muy sensible. Si usted no paga, los tipos se van a huelga. Son gente trabajadora que viven solo de una remuneración y además, ¿no es cierto? Usted no le paga. Entonces hay cosas que son realmente difíciles de resolver. El caso de la Universidad de Chile, por ejemplo, el hospital que está ahí en Independencia. Bueno, ese hospital vale algo así de 50.000 UF en su minuto. No había plata para el fiel cumplimiento, el fiel cumplimiento de los servicios en salud a la comunidad. ¿Y qué es lo que hace el administrador del edificio? Tuvo que ir al banco y vender el hospital completo. Eso se llama leaseback. Y después me comprometo a pagarlo en cuota. Y bueno, ese compromiso de pagarlo en cuota, queda claro que quien llegue a administrar el edificio es una obligación que hay que cumplir, si no, me cierran la puerta. Entonces, por muy público que sea, por mucha empresa pública que sea, los recursos son escasos y se tiene que cumplir las capacidades de pago que tenga una organización pública. Por eso hay que cobrar. No saca usted nada de tener cuentas por cobrar si no cobra. Y los servicios se deben cobrar. Si hay un servicio que estamos prestando y que no se cobre, existen dos posibilidades: que no se cobre porque así lo señala la ley, o lo otro, que no lo estemos cobrando y no nos dimos cuenta. Entonces hay que empezar a ver la posibilidad de cobrar ese servicio. Eso.
Buenas tardes, profesora. Hola, José Antonio. No lo quise interrumpir. Muy bien. Estamos Interrumpo. ya en la hora del decir adiós. Hay una Bien, canción, quedan todos ¿no? invitados para Para el miércoles. eso. Muy bien. Miércoles, la última clase de la jornada, la más entretenida. Empezamos la actividad grupal. Mañana yo le estoy enviando la nómina a cada uno de los grupos, ya no alcancé, pero sí mañana me comprometo sin falta. Ok, Ya, que estén profesor. bien. Chao a todos, que estén muy bien, que descansen hasta el miércoles.